Del cerdo al taco, hablemos de inocuidad, presenta. En esta nueva sección vamos a tener una serie de videos donde vamos a estar tratando distintos temas en relación a la industria de los alimentos y obviamente principalmente en relación a la inocuidad. Primer tema de esta serie de videos es la evolución de las tecnologías de la comunicación en la industria de los alimentos. Y bueno, pues a modo de introducción vemos que los avances científicos, todas las innovaciones técnicas, las aplicaciones de tecnología digital tienen y han tenido el potencial de contribuir a una transformación de manera estructural y a gran escala de no solo la industria, o sea, no solo la industria de los alimentos, sino en general. Hacen que los procesos vayan cumpliendo de mejor manera con sus objetivos, sean más eficaces y sobre todo más resilientes. En los últimos casi 2 años que hemos estado en la pandemia, hemos visto cómo se ha producido un gran desarrollo de innovación tecnológica equivalente a casi los últimos 10 años. Esto obviamente impacta de manera importante la comunicación, el comercio y obviamente también la inocuidad. Pero, ¿cuándo fue que comenzamos a hacernos globales? En este caso voy a hablar específicamente de los alimentos y hay un estudio que se hizo en forma conjunta por el Centro Internacional de Agricultura Tropical y también por la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Ellos hicieron un estudio donde vieron en cada uno de estos de los diferentes territorios, estudiaron 177 países y vieron a dónde pertenecían o cuáles alimentos foráneos se consumen en cada uno de estos países. ¿Dónde es que se origina? ¿Cuál ha sido este patrón de consumo y globalización? Pues según el resultado de estos estudios, una de sus principales conclusiones es que casi el 70% de los alimentos que se consumen en un país proceden de otros países. El 70% es un número demasiado grande y nos da una idea de cómo ha sido esta globalización en el sector alimentario, obviamente. Vamos a ver un ejemplo para poderlo aterrizar de manera más clara. Uno de los grandes ejemplos que podemos revisarlo es justamente las papas. Las papas es un cultivo que ya tenemos bastantito tiempo que está domesticado, cerca de unos 8,000 años. Obviamente se domesticó en el cono sur, en el altiplano andino, y cuando vienen los españoles, colonizan y se llevan la papa hacia tierras europeas. Y desde ahí la papa se ha convertido en uno de los principales alimentos de consumo. Lo vemos tanto en comida tradicional o en comida procesada. Díganme quién no se ha comido una papita frita. Eso nos da una idea de la gran globalización de este cultivo. Dando un poco más en los resultados de este estudio, vimos que en general en cada uno de los territorios el 70%, casi el 70% viene de otros países. Pero, ¿qué pasa con aquellas regiones que están más alejadas? Como Australia, Nueva Zelanda o la parte sur de África. Ahí encontramos que el número es muchísimo más alarmante. La producción nacional de alimentos se basa casi al 100% de alimentos que venían de fuera, justamente por lo apartado que están de estas regiones comerciales. La globalización ha tenido y tiene un enorme y complejo impacto en las cadenas de suministro. Los expertos explican que ahora hay otras implicaciones importantes. Implicaciones en el sentido de mejorar tanto la seguridad de los alimentos
como la inocuidad. Recordemos que la seguridad de los alimentos es que todos tengamos acceso a alimentos que nos den suficiencia nutricional y que también no nos causen enfermedades, y la inocuidad se centra en que solamente no nos causen algún efecto adverso o que no nos enfermemos. La gran complejidad de estas cadenas de suministro ponen muchos retos al respecto. Voy a hablar de un ejemplo y un ejemplo. En términos de seguridad alimentaria, tenemos al cambio climático. Hemos visto cómo el cambio climático ha cambiado la forma de cultivo, las temporalidades de las lluvias y obviamente la disponibilidad de los alimentos. Esto de manera actual ha estado pegándole mucho a regiones. Por ejemplo, en Corea del Norte hoy día están teniendo muchos problemas para garantizar esta seguridad alimentaria y que su población tenga suficientes granos para los meses siguientes debido al cambio climático. En los mapas, por ejemplo, que tiene Estados Unidos al respecto, están identificados como una región en riesgo por el cambio climático. Eso es hablando de seguridad alimentaria. Hablando de inocuidad, tenemos aquí en pantalla dos marcas que son gigantes. Podemos ir casi a cualquier parte del mundo, como lo indican los circulitos, y podemos encontrar alguna de estas dos marcas. En términos de inocuidad y de comercio, esto representa retos tecnológicos importantes. Al ser marcas que están franquiciadas, deben de tener unos estándares muy altos, pero que deben de ser iguales de calidad e inocuidad entre las diferentes poblaciones. Esto hace que tanto desde la adquisición de los suministros para elaborar estos productos se haga de manera global, así como las prácticas que se tienen que seguir. Usualmente las prácticas de inocuidad se llevan a cabo a nivel corporativo para garantizar que se cumplan de la misma manera en todos los territorios. Y bien, ya vimos que esta globalización de los alimentos ha impulsado y seguirá impulsando por mucho las innovaciones tecnológicas. Si revisamos la historia de cómo han ido evolucionando algunas herramientas tecnológicas, yo aquí tengo 3 ejemplos que considero que son realmente parteaguas dentro de la inocuidad. Los separé por diferentes temas. Vamos a revisar el primero, que es la trazabilidad. La trazabilidad es justamente esta capacidad que deben de tener las organizaciones de podernos dar la historia de un producto del campo a la mesa. ¿Quién fue el productor agroindustrial? ¿Quién fue quien transformó ese producto? ¿A dónde se distribuyó? ¿Quién nos vendió ese producto hasta que llegue al consumidor final? Para que en caso de tener algún problema de inocuidad, pues podamos hacer acciones de manera oportuna. Un retiro de producto, por ejemplo. En términos de trazabilidad, y ya que es muy importante y es obligatorio en cualquier norma de buenas prácticas de manufactura, es un elemento que lo vamos a encontrar siempre obligatorio, y vamos a ver que existen distintas dificultades para poder implementarlo. Si una organización es grande, seguramente tendrá las herramientas tecnológicas suficientes para hacerlo de una manera muy eficaz. Sin embargo, si la empresa es pequeña, con recursos más limitados, esto se vuelve un poco más complicado. Y bueno, las innovaciones no necesitan ser complejas para surtir efecto. A veces lo que necesitamos es un software, una herramienta que sea amigable con el usuario, que para estos ejemplos de compañías que son pequeñitas, que les puede llegar a costar más trabajo, pues que sean tecnologías de bajo costo. El primer ejemplo que tengo como software que nos puede ayudar para la trazabilidad
obviamente son los ERPs. Los ERPs son software para la planificación de recursos empresariales y son un conjunto de aplicaciones integradas en un software que permiten automatizar la mayoría de las operaciones dentro de un negocio. Justamente aquí podemos ver el acomodo o los módulos que podemos construir dentro de un ERP. Un ERP es un traje a la medida. Se pueden poner tantos módulos como la organización lo requiera. Justamente una de las principales características de los software ERP es esta construcción, esta modularidad y escalabilidad que tienen estos software para implementar aquellas funcionalidades que requiera por el nivel de madurez de la organización esa empresa. Y conforme vaya teniendo más para necesidades futuras, pues se le pueden ir aumentando los módulos según sean necesarios. La premisa básica de cualquier ERP es centralizar y unificar los datos procedentes de las distintas áreas y procesos de una organización, evitando que se tengan datos duplicados, y de esta manera se puede facilitar la fluidez de la información, ¿no? Una de las políticas principales es que se tengan datos únicos, un número de SKU, un número de item, un número de lote, un número de orden de producción, que justamente es el que nos va a ayudar a hacer la trazabilidad a lo largo de estos módulos. Como podemos ver, por ejemplo, podemos tener módulos de ventas, de cadena de suministro, de control de accesos, de finanzas y contabilidad, de recursos humanos, de ingeniería y diseño, o de gestión de proyectos. En el apartado que dice cadena de suministro, pues ahí vamos a tener la trazabilidad hacia el exterior de la organización, hacia qué cliente, hacia qué centro de distribución, hacia qué consumidor final, dependiendo a dónde esté llegando nuestra organización. Y en el apartado de los procesos vamos a tener una trazabilidad de manera interna. Estos softwares se pueden construir, como ya he dicho en un par de ocasiones, a la medida, y los podemos encontrar tanto comerciales como softwares que se desarrollan por los departamentos de tecnologías de información de una organización. Ejemplos de software comerciales tenemos, uno de los más conocidos es SAP, pero también tenemos, por ejemplo, Microsoft Dynamics. Ahora bien, el siguiente elemento que tenemos, aparte de este software ERP, son los códigos de barra. Los códigos de barra nos ayudan a poder identificar un producto de manera estandarizada. Por ejemplo, ¿no? Dijimos que el ERP nos va a ayudar a hacer la trazabilidad y la manera de identificación es interna. Nosotros le ponemos un número de SKU, un número de orden o el orden consecutivo que el propio software nos vaya dando para cada una de las entradas. Sin embargo, los códigos de barra se pueden hacer estandarizados. Aquí en pantalla podemos ver los estándares GS1 y podemos ver en esta manera que es internacional de acomodar los códigos de barra, qué es lo que significan en la mayoría de los casos, ¿no? Tenemos clave del país, clave de la empresa, una clave del producto y después tenemos un dígito verificador. Esta identificación estandarizada hace muchísimo más fácil que, por ejemplo, en un centro comercial se den de alta los productos, pero también es un tema obligatorio si nosotros quisiéramos exportar nuestros productos a mercados como Estados Unidos o Europa. Nos van a exigir que tengamos códigos de barra estandarizados. GS1 son justamente estándares para estos códigos de barra, y
sus principales ventajas es justamente que es con el mismo código de barra, pues se puede identificar el producto a lo largo de toda la cadena con una identificación única. En caso de que se requiera, es más fácil hacer un recall o un retiro de producto, y esto sin duda va a aumentar la confianza entre los consumidores. Ya lo hacen, ¿no? Tenemos más confianza en productos que podemos identificar quién es el productor y a dónde debemos de poner nuestra queja, ¿no? Así que si tenemos un producto del cual tenemos una información muy mínima. En términos de trazabilidad, como veíamos, mucho de eso depende de si la organización tiene o no los recursos suficientes, si dentro de la organización existen o no las competencias para implementar este tipo de sistemas. Recientemente, en el 2021, la FDA lanzó una iniciativa que se llama la nueva era de la inocuidad, que es una nueva era digital, una nueva era inteligente. Dentro de los componentes de esta iniciativa, que son 4 básicamente, pues tenemos uno que habla específicamente de las tecnologías para poder hacer la trazabilidad. Habíamos dicho que hay organizaciones pequeñitas o pequeñas y medianas empresas que pudieran tener dificultad tanto tecnológica, porque no tienen ese recurso tecnológico, como de competencia. Entonces, lo que hizo la FDA, buscando unificar o romper un poquito esta brecha, lanzó un concurso abierto para los desarrolladores de aplicaciones en general, y que enviaran sus proyectos con tecnologías de bajo costo o gratuitas para poder hacer la trazabilidad de un producto agroindustrial a lo largo de toda la cadena o en el retail. Y bueno, lanzó este concurso. Si nos damos cuenta, en la línea histórica se lanza en junio del 2021 y el deadline para enviar los proyectos era en julio 30 del 2021, y hace muy poquito, en octubre, se anunciaron cuáles. Y bueno, el resultado de este concurso tiene muy poquito que salió. Podemos ver que los resultados se publicaron el 19 de octubre del 2021, aquí directamente en la página de la FDA. Si ustedes quisieran saber más al respecto, lo pueden consultar. Fueron 12 ganadores, y si ustedes buscan esta página en internet van a encontrar el listado de los 12 proyectos. Algunos son aplicaciones de bajo costo, tal cual lo decía o lo dice el challenge, y hay algunas aplicaciones gratuitas dirigidas a sobre todo pequeñas y medianas empresas o algunas soluciones tecnológicas más avanzadas. De estos 12 ganadores, si ustedes entran a la página de la FDA y pueden acceder a los videos que enviaron para participar, hay algunos videos bastante interesantes en términos de trazabilidad y bastante ilustrativos de hacia dónde puede ir la tecnología en este sentido. El segundo elemento que yo creo que ha sido un parteaguas o también es muy importante en términos de tecnología es el etiquetado inteligente. Hace un momento, para el términos de trazabilidad, vimos que el código de barras es muy importante, ¿no? En los estándares GS1 veíamos que nos permite saber de la granja a la mesa solo con el lector del código de barras. Sin embargo, tiempo después apareció en el mapa
los códigos QR. Los códigos QR pueden tener muchísimos usos, algunos sí de aplicación directa a la inocuidad y algunos no. Vamos a ver algunos ejemplos. Este primer ejemplo de código de barra que tenemos se utiliza para las bebidas alcohólicas y con solo escanearlo nos va a decir si esta bebida ha sido autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y nos va a dar una certeza en cuanto a que no ha sido adulterado este producto. Si se dan cuenta es una herramienta tecnológica muy sencilla, pero que justamente nos está sirviendo como punto de partida para tomar una decisión de lo compro o no lo compro. Otro ejemplo del uso de códigos QR es para saber características específicas de un alimento. Por ejemplo, ¿no? En pantalla tenemos un código QR que sirve para saber si la carne va libre de antibióticos. Como parte de normatividad obligatoria, no debieran de tener residuos de antibióticos ni de cualquier otro medicamento, ya que eso está muy controlado en México por los sellos TIF. Entonces, si ustedes, por ejemplo, escanean el código QR de una carne de este tipo, les va a dar información detallada de los antibióticos de los cuales se está excluyendo, cuándo se hicieron los análisis y cuál ha sido el histórico o los resultados históricos de esos análisis. Simplemente con escanear el código QR nos ahorra muchísimo tiempo y sobre todo también pues análisis de esos resultados. Otro ejemplo del uso de códigos QR pudiera ser para la identificación del productor. Probablemente querramos comprar un producto con denominación de origen y vamos a querer saber si fue cultivado, si fue criado el ganado en esos lugares, etcétera. Saber si realmente se cumplen con las condiciones de denominación de origen. Los códigos QR también se pueden utilizar para otras situaciones que ya no tienen tanto que ver con la inocuidad de los alimentos. Tienen que ver un poquito más con estrategias de venta y marketing, ¿no? Escanear el código QR para ver qué recetas podemos hacer con ese producto. Algunas otras formas innovadoras. Y bueno, aquí ya tenemos una idea que de principio parecía futurista, pero que hoy en día existe una tienda en Reino Unido y vamos a explicar un poquito qué es el Amazon Go. Amazon Go es un supermercado, pero que está completamente automatizado. No hay personas que te puedan atender ahí, simplemente tú vas con el celular, vas escaneando el código QR de los productos que quieres comprar y al final de que termines de elegirlos, los pagas y puedes salir de la tienda. Todo controlado desde la comodidad de tu teléfono celular, ¿no? En este sentido, como les dije, parece futurista, pero ahora ya es una realidad. Finalmente les tengo aquí una aplicación que no necesariamente tiene que ver con las etiquetas inteligentes, pero sí es una aplicación que se refiere al etiquetado. La aplicación se llama My Health Watcher y es una aplicación que va a ayudar a escanear la etiqueta y te va a ayudar a tomar decisiones. No tienes que ser tecnólogo de alimentos, no tienes que dedicarte a la industria de los alimentos. Lo que va a hacer la aplicación es leer la etiqueta y te va a ayudar a interpretarlo. Si ese producto es bueno, es regular o es malo, ¿no? Incluyendo productos del mismo tipo. Imagínate que vas al súper y encuentras una tostada al horno, una tostada que es de nopal, ¿no? Pero tiene los sellos nutrimentales de exceso de calorías, etcétera, y tú
tienes la duda, ¿lo compro o no lo compro? ¿Es saludable o no es saludable? My Health Watcher hace eso por ti. El CEO lo hizo como una necesidad propia después de ir al nutriólogo, pero está soportado por justamente un grupo de profesionales de la salud que son los que han ayudado a alimentar el software que interpreta las etiquetas. Y finalmente, había dicho que iba a dar un ejemplo de 3 elementos de tecnologías de la información que han ido evolucionando y que considero que son un parteaguas. El último, sin lugar a dudas, son las bases de datos. Las bases de datos son muy importantes en términos de inocuidad porque nos ayudan a saber de elementos importantes de retiros de producto o de recall o de fraude alimentario, y es muy importante para saber si nosotros le compramos a ese proveedor o tenemos trato con un cliente así, o bien por alguna razón necesitamos estar informados acerca de estos temas. Les voy a presentar únicamente 3 bases de datos, 2 que son gratuitas y una que es de pago. La primera gratuita es la FDA. La FDA es una fuente interminable de información en términos de inocuidad. Tiene una base de datos que agrupa retiros de producto, retiradas y alertas. Ustedes se meten a la página. Hay 2 maneras de filtrar. Puede ser por tipo de producto o por el estatus del retiro, ¿no? Si está corriendo o si ya terminó. Por tipo de producto, si le damos clic al filtro, pues vienen todos los tipos de producto que se encuentran en este listado y elegiríamos alimentos y bebidas. Una vez que elegimos alimentos y bebidas, pues nos va a dar, aparecen 10 resultados por página, pero ustedes pueden cambiar eso para que les aparezcan más resultados. Pero tenemos en orden cronológico cuáles han sido los últimos eventos de retiros de producto y donde viene el Record Reason Description. Ahí vamos a ver qué tipo de peligro estaba asociado. Si es un patógeno, si es una materia extraña, si es un alérgeno, etc. Esta base de datos puede ser de muchísima información cuando estemos construyendo nuestros planes para la mitigación del fraude alimentario. La segunda base les tengo que tiene que ver con el fraude. También está dentro de la FDA, pero hace casi nada, el 4 de noviembre del 2021, ya le dedica una página en específico la FDA al fraude de los alimentos y tiene una herramienta para que ustedes vía en línea, en caso de detectar algún evento de fraude, se puedan comunicar y a su vez alimentar una base de datos. Y bueno, tenemos aquí una segunda base de datos que para nada es reciente, pero sí representa un elemento que, si bien es antiguo, sigue siendo muy útil y pues en que no ha necesitado tanta innovación al respecto. Fue creada en 1979 y es un sistema para garantizar el seguimiento transfronterizo de información y poder reaccionar de manera oportuna cuando se detecta un riesgo para la salud. ¿Quiénes son los que alimentan al RAS? Bueno, tenemos a la comisión que es responsable del seguimiento a la inocuidad por parte de la autoridad europea, que es la EFSA, y teníamos también al Infosan, que son estados miembros. También hay países terceros y organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Al igual que en la FDA, ustedes pueden subir también aquí una alerta y la organización está encargada de darle seguimiento a las observaciones que pudieran afectar directamente a la manufactura del producto que ustedes hacen.
Y finalmente tenemos aquí una opción que ya no es gratuita, esta es una opción de pago. Se llama Horizon Scan, se utiliza principalmente para materias primas y está desarrollado por Discernis. Horizon Scan es una plataforma web que incorpora herramientas para la evaluación de riesgos y también nos ayuda para hacer nuestra evaluación de proveedores, ¿no? Verificación de los proveedores, y además es el encargado de rastrear incidentes químicos, biológicos y físicos. Se conecta a diferentes bases de datos y procesa de manera automática los reportes que son solicitados por las entidades regulatorias. Bueno, no me queda más que invitarlos a que se suscriban a mi blog del cerdo al taco, hablemos de inocuidad. Y si quieren saber de más temas, déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias.